¿Cuándo es buen momento para sembrar espinaca? Bueno, he notado que si la siembras demasiado tarde en la primavera, como a finales de abril o incluso en mayo, no vas a obtener mucho para comer. Porque eso es justo antes de su época de floración. Este es el punto clave. Florece de junio a julio. Así que o siembras con suficiente anticipación antes de la época de floración para que puedas cosechar algo antes de que suba a florecer, o siembras a finales del verano, que es después de la época de floración. Y como resultado de hacer eso, obtienes plantas que te dan una cosecha tanto en otoño como en la primavera siguiente, siempre y cuando sobrevivan el invierno. Y lo sorprendente de la espinaca es que la ves y piensas, bueno, esa es una hoja que parece frágil, es tierna y todo eso. Pero en realidad son muy resistentes y fuertes en cuanto a cómo soportan el frío. Uso 2 fechas de siembra, de mediados de febrero a mediados o finales de marzo, idealmente no después, a veces principios de abril. Agrega un empujón, pero definitivamente no después del 5 de abril, y luego vuelvo a sembrar, y el momento más productivo que encuentro para sembrar es a mediados de agosto, incluso a principios de agosto. En realidad, para que obtengas plantas fuertes y bonitas para cosechar en otoño y luego un poco en invierno, en la mayoría de los inviernos, salvo en zonas templadas, las plantas entran en reposo. Las heladas no les afectan mucho. Lo que les gusta menos que el frío es la humedad. Y es ahí donde tengo algunas pérdidas por daños de hongos en el invierno, incluso un poco de virus, de hecho, pero creo que eso viene de la humedad. Así que a mediados de febrero estamos sembrando y voy a poner alrededor de 3 semillas en cada celda pequeña. Busco 2 plantas, por eso siembro más semillas de las que necesito, ya que no todas germinan. Así que 3 para 2 aquí, y probablemente aclare a las 2 más fuertes en cada celda. Cuando siembras varias semillas así, en realidad es sorprendentemente fácil dejar caer más semillas de las que planeabas. Algunas de mis celdas tendrán como resultado quizá 4 semillas, así que estos son buenos y generosos montones de semillas en el paquete. Premier Seeds Direct, y puedes ver que las semillas son agradablemente grandes, lo que significa que al sembrar podemos ser razonablemente precisos. Mira eso, para mí esa es una excelente muestra de semillas de espinaca. Creo que alguien ya las tamizó. También guardo mis semillas de espinaca y al hacerlo no obtengo tantas ni tan grandes. Eso creo, aquí vamos. Cuando ves una semilla un poco más grande de lo que esperabas o más grande que el promedio, eso es una buena señal. Así que aquí vamos, obtuvimos 4, pero la mayoría de las veces estoy poniendo 3 por celda. Estas charolas no tienen mucho compost, lo cual es genial porque eso significa que no se van a encharcar y también ahorras tu propio compost. No necesitas tanta mezcla. Mi mezcla es más o menos la mitad, un poco más de la mitad, de compost casero, compost de lombriz, tamizado y algo de compost comercial de cualquier tipo, realmente, que es un poco más fino, pero no tanto, en realidad. Perdón, es más bien que drena mejor. Puedes agregar perlita, pero prefiero compost porque aporta más nutrientes. Las semillas necesitan nutrientes para germinar y crecer. Decir que el compost para semillas debe tener pocos nutrientes es una falacia. No es cierto. Vamos allá. Eso te facilita la vida. No necesitas compost especial para semillas. Es interesante porque estas semillas no son grandes. Es una muestra increíble. Nunca había visto un lote así. Nota la diferencia. Creo que esto es lo que yo llamaría una semilla de espinaca de tamaño más normal, lo cual está bien otra vez. Estoy totalmente satisfecho con eso. Podría hacer esto con la mano izquierda, tal vez así podrías ver mejor lo que estoy haciendo o tal vez no. De hecho, mi mano está en el lugar equivocado ahí. Así que volvamos a esto. Así que apuntando a 3, esta variedad es Bloomsdale. La primera que sembré fue Medania, que cultivo desde hace tiempo y sé que es confiable. Tendrá hojas grandes y verde oscuro antes de florecer.
Bloomsdale es igual, pero la característica de Bloomsdale, como se dice, se llama Bloomsdale de larga duración. Ese es el nombre en el paquete, lo que da esperanza de que florecerá más tarde. Así que espero que estas crezcan bien y entonces tendremos la oportunidad de ver si eso es cierto. Germinarán en la casa porque está más cálido y así germinan mejor. Las voy a regar antes de hacer eso y como estas semillas son grandes, les estoy poniendo un poco más de composta encima. A menudo se dice que debes poner encima de tus semillas una capa de composta del mismo grosor que tienen las semillas. En otras palabras, es solo lo suficiente para cubrirlas realmente y eso es bastante preciso. Definitivamente no quieres poner demasiada composta sobre cualquier semilla que siembres porque eso desalentará la germinación. Puedo ver una o dos. Está bien si la superficie está húmeda, así que estarán en la casa. Incluso podría ponerlas, solo las acomodé. Estoy sembrando algunas otras verduras aquí con un arco de plástico alrededor de ellas. Así que eso es la espinaca sembrada y volveremos cuando la pongamos en la tierra en unas 5 semanas, en algún momento de la segunda mitad de marzo. Así que espinaca, 14 de marzo, 4 semanas desde que me viste sembrarlas. Mira la diferencia. Esto es interesante porque al principio, después de 10 días en el invernadero, las noches eran más cálidas que aquí afuera. Primero vi algo de verde solo de este lado, las primeras hojas, así que las saqué aquí afuera y las puse en el semillero caliente y las mantuve calientes por otros 10 días, y eso ayudó a que todas germinaran. Pero cuando vi eso y nada aquí, contacté a la compañía de semillas que me suministró Premier Seeds y me dijeron que eso es intrigante porque la tasa de germinación en nuestra prueba más reciente fue del 90% en esta, y yo no veía nada. Y menciono esto porque es una pista para ti. Si no ves que las semillas brotan cuando lo esperas, podría ser simplemente que es la variedad Medania. En este caso, la Medania es lenta para germinar. No sé si siempre sea así, o tal vez su semilla era un poco más vieja comparada con esta, pero también esta es... Es una Bloomsdale F1, lo voy a verificar, pero creo que sí es F1, aunque híbrida, pueden ser más vigorosas. Eso muestra la diferencia. Sembradas al mismo tiempo, la Medania tiene hojas más oscuras. Ambas darán, estoy seguro, una buena cosecha de espinaca cuando llegue el momento. Hoy pondremos estas en la tierra, probablemente en doble hilera y cerca, para continuar la comparación entre ellas. Así que estas pudieron haberse plantado hace una semana. Si saco una, puedes ver que el desarrollo del cepellón es fuerte. Y de hecho, están usando la mayor parte del compost ahí, así que van a estar listas para crecer. Y si esperas mucho más tiempo que eso, de alguna manera sufre un poco por quedarse sin espacio y luz. Y eso puede provocar una floración más temprana después, lo que significa una cosecha menor al final. Así que, ya sabes, yo diría que esto es prácticamente ideal, en realidad plantas de ese tamaño y esa cantidad. Aunque son más pequeñas, la Medania tiene raíces muy fuertes. Esto es composta casera de lombriz, y aún hay una lombriz ahí. Eso no es bueno ni malo. Así es como sucedió, pero es una buena señal de que hay vida en la composta. Y sí, solo voy a poner estas a un lado y en un minuto me verán plantándolas. Llamo a este el bancal junto al cobertizo. Es uno solo y mide poco más de 2 metros de largo por casi 1.1 metros de ancho. Aquí tenemos la espinaca y vamos a hacer una pequeña comparación a cada lado del ajo que planté el pasado octubre. Y la manera en que lo hago es usar el plantador para hacer una línea. No estoy usando cuerdas ni nada por el estilo. Puedes hacerlo. Si no tienes experiencia, esto te dará un resultado más confiable. Yo, en cambio, hago el espacio a ojo. Lo que realmente quiero compartir es que lo hago bastante rápido, sin pasar demasiado tiempo, y luego calculo el espacio. Así que la espinaca no es una verdura de temporada larga. Estará en la tierra por no más de 2 meses y medio. Terminará antes que el ajo, si todo sale bien, dándole más tiempo y espacio para crecer.
Así que la estoy poniendo bastante cerca del ajo, de hecho, y luego estoy pensando en poner ahí probablemente zanahoria y cebolla de primavera. Así que esta cama tiene muchas posibilidades para plantar. Emocionante y... espero que lo entiendas. ¿Cómo lo haces? No tienes que dejar mucho espacio entre las plantas, no tienes que seguir ninguna tontería de rotación de 4 años, ese tipo de cosas. Y estoy exagerando un poco ahí. No es realmente así, pero hace que la gente crea que hay muchas cosas que no pueden hacer, cuando en realidad sí podrían hacerlas. Usualmente iría por otro lado, pero para este video lo haré desde aquí. La superficie está seca, como ven. Me pregunté si debía mojarla. Si trabajas con una superficie seca, mojarla antes facilita cavar los hoyos. De lo contrario, el compost seco se cae. Pero si haces lo que yo estoy haciendo aquí y simplemente apartas lo seco a un lado, haré 2 más aquí. El espacio no es completamente uniforme, pero voy a poner las que tienen solo una espinaca más cerca en los hoyos que están un poco más juntos. Y esa va a ser la medania. Así que esas son las más pequeñas. Y es así de rápido y sencillo. Estoy buscando 2, pero uno está bien y ya humedecí este compost. Oh, ese no salió bien, así que lo haré. Solo tenía 1, por eso no salió bien. Este tiene 4, así que en realidad tenía 5. Voy a sacar 2 para dejar 3 ahí. 2 o 3 para mí es, creo, un número que funciona muy bien. Con la espinaca, si solo quieres hojas para ensalada, hojas pequeñas de espinaca, entonces 3 o incluso 4 estarían bien. Si quieres hojas grandes, solo 1 o 2. Veremos al regresar aquí estas espinacas. En esta época del año, primavera, cuando ahora los niveles de luz son realmente buenos, cuando estas crecen es finales de abril o mayo, con luz solar similar a julio o agosto. La luz, y así la luz es lo que determina el tamaño de la hoja tanto como cualquier otra cosa. Mira qué fácil están saliendo estas. Ups, esa estaba un poco profunda. Como todo, están muy profundas, aunque la espinaca quizá menos, no sé si lo notas ahí. No tiene mucho tallo, es una planta bajita y compacta. Así que sí, no quiero sumergirlas demasiado. Después de esto, haré una pequeña toma del resultado final. En algunos lugares pondré una cubierta de manta, porque no se trata solo del clima. 14 de marzo, todavía no hace tanto calor aquí, especialmente en las noches. Si estas se congelan por la noche, van a sobrevivir. La espinaca resiste las heladas, pero la manta ayuda a que crezca más fuerte. Lo que busco, más que nada con la espinaca, es lograr el mayor crecimiento posible antes de la época de floración, que es a finales de mayo. Así que quiero que empiece pronto y la manta puede quedarse sobre el ajo. La pondré ahí y también cubrirá las otras cosas. Plantamos aquí durante unas 4 semanas, creo, pero justo antes de eso voy a darles un poco de agua porque el compost de la superficie está seco. Eso solo significa que con la manta casi no veré las plantas, ya que las cubre y resulta molesto. A veces no puedes ver qué pasa con tus plántulas. Solo necesito confiar en que todo está bien, pero es más fácil regar antes de poner la manta. La manta deja pasar algo de agua, pero no tan uniformemente como puedo hacerlo aquí, como podría regar el ajo, pero realmente no quiero, no lo necesita. Y sí, ahí estamos, así que la manta puesta y volveremos a revisar esto en unas 5 semanas, tal vez cuando quitemos la manta, veremos qué ha pasado.
Es 12 de mayo y estamos en temporada de espinacas. Mayo es ideal para cosechar hojas sembradas en primavera. Mira estas hermosas medania, están preciosas, con hojas frondosas y gruesas, lo cual es señal de que las plantas están muy sanas y produciendo bien. Hemos cosechado mucho de esta y si la comparas la medania con la Bloomsdale Longstanding que creció más rápido. Eso debió hacerme pensar, ¿por qué crece tan rápido y qué pasará después? Porque puede ser una característica de los cultivos de rápido crecimiento. También es una siembra rápida y podemos verlo aquí. De hecho, esto es decepcionante. Se llama Bloomsdale de larga duración, pero ya está floreciendo. Esta aún no florece, pero la Bloomsdale sí. Entonces, lo que podría hacer es quitar algunas de estas hojas y verán que las nuevas hojas que están saliendo, ya saben, todavía estamos obteniendo una buena cosecha, pero estas hojas no se parecen en nada a estas. Gruesas y pesadas y llenas de hermoso espinaca para comer. Se ven bastante grandes, pero comparadas con la medania no lo son. A partir de ahora, si ves un tallo floral en el centro, significa que no obtendrás mucho para comer de ahí. Puedes arrancarlo, podrías sacarlo así, pero solo va a producir más. Habrá más espigas florales más abajo en el tallo, pero con menos hojas. Y probablemente solo quedan 10 días más de cosecha que valga la pena aquí, mientras que esta podría durar otro mes. Así que elige la medania. Como lo hace la espinaca en primavera. Está empezando a florecer y puedes verlo en la parte superior de la planta, un pequeño ramillete de capullos que todavía son comestibles. Solo estoy limpiando todo aquí. Quiero mostrarte cómo puedes hacer una última cosecha. Porque el punto es que una vez que la espinaca llega a este estado, por así decirlo, está pensando en florecer. Ya no está pensando en hojas, que es en lo que pensaba antes. Y puedes ver esa diferencia aquí. De hecho, esta planta, que no está tan cerca de florecer, tiene hojas hermosas y son hojas más grandes en comparación con las hojas de las plantas que están floreciendo y no son más grandes. Tienden a ser más jugosas conforme las plantas crecen y florecen, al igual que sus hojas. Al ser más pequeñas, se vuelven algo más delgadas y menos jugosas. Y por lo tanto, ya sabes, podrías decir sí, podrías dejar estas un poco más de tiempo y producirían un poco más. Pero he descubierto a lo largo de los años que es más productivo en general cosechar todo en esta etapa. No intentes que la espinaca crezca más tiempo, seguirá creciendo. Ahora quiere producir semillas, ideales si deseas guardarlas. Por cierto, esta es la cantidad adecuada de plantas. Hay unas 8 o 10 en el bancal y eso es necesario para la polinización cruzada. Si haces eso, considera que las plantas de espinaca y otras en floración crecen más que cuando solo tienen hojas. Esta es la cosecha final. Hay mucha comida y se conserva bien. Solo ponle agua para que las hojas sigan carnosas y firmes. Y ahora es cuestión de limpiar las plantas y torcerlas. Me doy cuenta de que con el método sin cavar dejas más raíces en el suelo. De hecho, quiero dejar frutos en el suelo porque eso es alimento para los microbios. Sabes, es algo bueno en lugar de ser un posible problema y así el giro hace que eso suceda de manera más limpia. Y es este de aquí. Sí, de hecho voy a cosechar ese también. Voy a dejar una planta en este extremo que todavía está produciendo, es un buen ejemplo de eso, y voy a dejar una planta aquí. Debí haber dejado un poco más de hoja, pero eso es para una sesión de fotos que haré pronto sobre el espigado, que en realidad no lo llamaría espigado, más bien lo llamaría floración. Es una especie de término de valor. Aquí estamos ahora, el 24 de octubre, acercándonos rápidamente al invierno, lamentablemente. Pero estos han crecido solo en los últimos 2 meses y medio desde la siembra de espinaca en agosto, que funciona muy bien. Se sembraron el 4 de agosto y se trasplantaron aquí el 18 como plántulas de 2 semanas.
Pusimos una cubierta para alejar conejos y ya cosechamos 3 veces, quitando hojas exteriores. Y curiosamente, esta es Medania Home Safe de este año en el invernadero, y esa también es Medania. Y mira la diferencia. Estas hojas son verdes oscuras, rizadas y compactas, y estas otras son largas y delgadas, una espinaca muy distinta, pero ambas se llaman Medania. Eso me confunde. Nunca había visto tanta variación, pero esto muestra que con semillas de polinización abierta, no híbridos, obtienes más variedad. Aquí también se nota. Porque esta planta de espinaca es de la misma tanda de semillas. Claramente hay algunos genes ahí de un tipo diferente de espinaca. Ves una o dos sobre la cama, casi todas verde oscuro y arrugadas, que nunca había visto antes. Tengo una nueva variación en casa, veré cómo crece en invierno. No estoy diciendo que sea bueno o malo en este momento, pero realmente hemos disfrutado el hermoso color, el color oscuro. Estas hojas son pesadas y densas, a diferencia de las más delgadas. Veremos si sobreviven al invierno. Y luego hay un tercer tipo aquí, que es un híbrido F1, así que puedes ver lo uniformes que son todas estas plantas. Se llama Acadia. Voy a cortar unas cuantas hojas. Puedes ver que ya hemos cosechado estas 2 veces, y esto ha crecido en las últimas 3 semanas, solo durante octubre. Así que no las estábamos cosechando demasiado en esta época del año. No las cosecho demasiado porque... Crecen mucho más lento porque la luz es igual que en febrero, el sol está bajo y pronto hará más frío. Ahora solo haremos una cosecha ligera antes del invierno. Y luego las dejaremos como plantas de tamaño mediano, probablemente con una cubierta encima, dependiendo del clima, especialmente en la primavera. He notado que si cubro estas plantas, Desde aproximadamente mediados de febrero, cuando los niveles de luz mejoran de nuevo, desde ahí vamos avanzando hasta donde están las colinas de luz ahora, y de regreso a septiembre, se podría decir. la manta ayuda a atrapar la luz y generar calor mientras se calienta poco a poco. Voy a recoger 1 o 2 de estas. Espinaca, que noto que tiene un tallo un poco más duro. Si la comes en casa, una hoja así no tiene problema, solo algo comida por babosas. Así que ya tenemos esa diferencia. Y luego algunas de estas arrugadas, creo que algunas son realmente hermosas, de un color casi azul y muy densas. A mí en particular me gustan mucho. Este tipo de espinaca, especialmente ahora que se acerca el invierno, en ensalada, siento que se aprovecha más de esa manera y el sabor es realmente excelente. Ahí está. Así de rápido tengo un buen manojo de hojas de espinaca. Y además, cuando las comes crudas, sabes que no se encogen como cuando las cocinas. Aquí tenemos un espacio similar al de la primavera, de unos 22 centímetros, 9 pulgadas, y estamos listos para el invierno.